El siguiente estudio bíblico está basado en varios versículos titulado La Resurrección, celebrado el 4 de abril del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, para hablar de la resurrección, por favor, para hablar de la resurrección me voy a referir a una serie de versículos. No voy a tomar un pasaje específico, sino de lo que quiero hablar es qué significa la resurrección. ¿Por qué es tan importante para nosotros? El cristianismo es el único que habla, entiendo yo, de la resurrección. El budismo no habla que Buda resucitó. El confucismo no habla de que Confucio resucitó. La resurrección de Cristo es el centro, es el núcleo de nuestra fe como cristianos. Aquel que llegase a comprobar que Cristo no resucitó, pues entonces hablaremos como Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Déjame llegar a él. En el versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 13, la palabra de Dios dice así: si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿verdad? El que nosotros estemos esperanzados en la resurrección de Cristo y lo que la resurrección significa, cuando Cristo realmente nunca resucitó. Oye, pues pobrecitos los cristianos, pobres tipos que andan en algo totalmente sin ninguna base. Ahora, la resurrección es un evento realmente muy importante. Tú piensas un poco acerca de la muerte, o vas y visitas algún funeral de algún amigo, de algún pariente, y ves a esta persona totalmente inerta, ya no hay vida, esto, lo otro, muerto, y es más, hay que enterrarlo rápidamente, porque después de un cierto tiempo, inclusive el cuerpo se empieza a pudrir, ya no sirve, ¿sí? Hay que enterrarlo, hay que deshacernos de él. Pero ¿cómo es que esa persona de repente tiene vida otra vez? La ciencia no podría explicar nada de eso. Y sin embargo nosotros como cristianos nos afirmamos que Cristo resucitó. Y que esa resurrección fue muy importante porque sellaba lo que Cristo había estado predicando y lo que el Antiguo Testamento había estado diciendo acerca del Mesías. Lo he mencionado, yo tengo un librito ahí muy bonito y lo aprecio mucho, que se llama ¿Quién movió la piedra?, de un señor inglés de mucho dinero a principios del siglo XX, que estaba muy en contra del cristianismo, y entonces él quería atacar fuertemente al cristianismo, y dijo, pues la manera de atacarlo es ir al centro y ahí destruir todo, y el centro es la resurrección de Cristo. Si yo logro probar que Cristo no resucitó, se acabó todo y hay que tirar la Biblia.
como dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos, ya para qué, ¿no? Sí. Y entonces él se puso, señor Morrison, con todo su dinero, él fue allá a Jerusalén y a esto lo otro para investigar y cuánto, y entonces escribió ese librito que se llama ¿Quién movió la piedra? Y empieza diciendo que las intenciones del libro son muy diferentes a las que él quiso tener cuando él empezó su búsqueda e investigación, porque ahora él afirmaba contundentemente de que Cristo sí resucitó y que ahora él era cristiano, y teniendo toda esta evidencia de la resurrección de Cristo. Y yo pienso que el cristianismo tiene muchísimos enemigos, y ciertamente todos han visto esta muy certera mira de atacar al cristianismo en la resurrección de Cristo. Pero han pasado 21 siglos y no han podido llegar a comprobar la no resurrección de Cristo. El hecho más importante de la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, dime tú, ¿quién? ¿Dónde? ¿Alguna persona por ahí que haya resucitado? Siglo XX, siglo X, 5 siglos antes de Cristo. Nunca, nadie, ¿sí? ¿No? Y sí ha habido resurrecciones. Fíjate que inclusive, saqué yo un papelito, ya lo tengo en mi Biblia. Si me la quieres traer, por favor, Francisco Javier, está ahí arribita de esa mesa. Tengo yo las 8 o 10 resurrecciones que se citan en la Biblia. Sí ha habido resurrecciones, ¿sí? Lo que pasa es que las dos, cualquiera de las dos, porque son iguales, pero si quieres que use las dos, pues con mucho gusto uso las dos. Pues si una no dice la otra. Bueno, pues mira, vamos a agarrar esta y nos vamos a ver a donde yo estaba leyendo. Bueno, más que esta está la piedra, mejor esta. Y entonces nos vamos a... Estoy en Segunda de Reyes. Lo estaba leyendo ayer o ayer. Y aquí viene una tablita con las personas. Eliseo, sí, aquí está. Vamos a empezar. Aquí está. Déjame ver. Aquí está. ¿Dónde? Dice aquí. Aquí está. Resucitados de los muertos. Hay 8 personas. El hijo de la viuda de Sarepta, resucitado por Elías. El hijo de la mujer sunamita, resucitado por Eliseo. Un hombre resucitado cuando tocó los huesos de Eliseo. Hijo de la viuda de Naín, resucitado por Jesús. Hijo de Jairo, resucitada por Jesús. Lázaro de Betania, hermano de María y Marta, resucitado por Jesús. Dorcas, resucitada por Pedro. Y Eutico, resucitado por Pablo. 8. Y aquí está, ya que puedes copiar. ¿Qué versículo? ¿Qué? Es segunda, bueno, yo estoy en mi no, es una comentario, pero ahorita la puedes tú copiar. Entonces sí ha habido resurrecciones, pero la resurrección de Cristo tiene una cosa adicional, porque estas 8 personas que dice que se resucitaron en la Biblia volvieron a morir. Lázaro resucitó, estuvo por ahí vivo no sé cuántos años más, pero él murió. Mas Cristo resucitó para nunca más morir. Él vive, Él vivió. Vamos a Romanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y nos vamos a Romanos 14:9. Romanos 14:9. Dice Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Muy bien. La resurrección de Cristo. Vamos a poner algunos números
No voy a ser muy extenso, pero a lo mejor te doy un buen panorama. La resurrección de Cristo primero, uno, profetizada en el Antiguo Testamento. Profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a los Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16, versículo 9 y 10. Salmos 16, 9 y 10, en donde viene una profecía del Mesías. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, efectivamente, Cristo no se quedó en el sepulcro, sino que Él venció la muerte. Y otro versículo, Oseas 6:2. Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bueno, es lo primero. Número 2, Cristo anunció varias veces que Él iba a resucitar. En su vida pública, Él lo dijo varias veces, no le entendieron, pero Él lo dijo varias veces. ¿Sí? Número 2. Mateo 16:21. Mateo 16:21. Dice Mateo 16:21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 20:17. Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Juan 2, versículo 19. Juan 2:19, que dice así. Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron algunos de los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Número 3. Fue el tema de predicación de los apóstoles. De eso hablaron ellos. Cuando empezaron a predicar, fue el tema de la predicación de los apóstoles. Hechos 2:29. Hechos 2:29. Que dice así: varones hermanos, si se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Un versículo más, el 5:30, hay de Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5, 30 y 31. Entonces, bueno, pues no es un tema que no está por todos lados en la Biblia. La predicación más importante es la resurrección. Es lo que distingue el cristianismo de todo lo demás. Es lo que hace ser lo que es. Algo sobrenatural, algo que viene de Dios. El hombre nunca ha podido resucitar a nadie, ni con toda la tecnología que ahora tenemos, ni lo hará jamás. Una vez que el cuerpo deja el espíritu, no hay manera de hacerlo volver. Solo Dios ha podido hacer eso y lo hizo en Jesús. ¿Sí? Ahora que tuvimos este domingo la festividad de la resurrección, aquí en familia, pasamos, tengo yo un video del libro de Lucas, muy bonito por cierto, que va versículo por versículo en Lucas. Y entonces nos fuimos al capítulo 24 para ver la resurrección de Cristo. Y ahí venía un poco el final de la muerte de Cristo y todo lo que le hicieron y cuánto. Y 3 días después estaba él perfectamente, inclusive pide de comer, para que vean que él es tan hombre, tan Dios, como siempre, que no ha cambiado nada. La muerte no ha podido hacerle ningún cambio. Okay. Vamos a ver 4 cosas. Ya vimos aquí, 1, 2, 3, cómo la resurrección está por todos lados. Ahora vamos a poner enseñanzas. Y vamos a poner 4 cositas rápidas acerca de la resurrección de Cristo que queremos tener nosotros para nuestra alma. ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante? Porque es la piedra angular, el fundamento del cristianismo. Y vamos a poner, número 1, si quieres modificarlo un poquito porque ya pusiste 1, 2, 3, 4, le puedes poner A. Como tú quieras. O uno ¿qué? Romano o algo así, como quieras. Con respecto a Cristo, ¿cuál es el significado de la resurrección con respecto a Cristo? ¿Qué significa? Bueno, pues es muy fácil. Le levantó Dios de entre los muertos para vindicar que Cristo es el Señor. Él dijo que era, pues a ver si es cierto, y con la resurrección se comprueba que sí es. Así de sencillo, ¿sí? Romanos 1, del 1 al 4. Romanos 1, del 1 al 4. Romanos 1, del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Dios quiere que todo el mundo sepa que Cristo es Dios, y entonces Él lo levanta de los muertos como la prueba contundente de que Cristo es. Cristo había dicho que Él tenía poder sobre la muerte, que fue muy fuerte lo que dijo. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Bueno, el puro 18. Bueno, el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso cuando Cristo está muriendo en la cruz, no dice el versículo que se murió, ¿no? Dice que entregó el Espíritu.
Cristo se murió cuando Él quiso. Después de cumplir lo que Él tenía que cumplir, Él tiene poder sobre la muerte y dijo, yo me quiero morir en este segundo. ¿Por qué? Porque así debe de ser, y Él lo hace. Y después lo vuelve a tomar porque Él resucita conforme a lo que Él mismo dijo. ¿Sí? Bueno, sus afirmaciones de que Él era el Hijo de Dios, de que el Padre y Él uno eran, se hubieran derrumbado si Él lo hubiera levantado de los muertos. Dios tenía también que levantarlo a la gloria que Él antes tenía con el Padre. Por un tiempo se hizo humilladamente hombre, pero volvería a ser el glorioso Dios de los tiempos. Filipenses 2, del 6 al 9. Filipenses 2, del 6 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre. Y al resucitarlo, eso fue exactamente lo que pasó. Entonces podemos ver que la resurrección con respecto a Cristo tiene ese significado muy, muy importante. Pero número 2, la resurrección con respecto a los cristianos. ¿Qué significado tiene la resurrección con respecto a los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Bueno, Dios le levantó de los muertos para que fuese un sacrificio acepto para mí. Cristo murió por mí, pero yo como cristiano nunca sabría si ese sacrificio fue aceptado por Dios si Él no lo sellara con la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo me comprueba que mis pecados han sido perdonados, que ese sacrificio sí fue eficaz, que sí hizo lo que debió haber sido, y de esa manera yo sé. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Vamos a ver qué dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones ahí en la cruz y resucitado para nuestra justificación. Muy importante que yo sepa que todo esto no fue en vano, que la muerte de Cristo realmente sí fue un sacrificio aceptado por Dios con valor total. Primera de Corintios 15, 17. Primera de Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, ya lo leímos anteriormente, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. El sacrificio de la cruz no sirvió. ¿Sí? Entonces, Dios quería que nosotros entendiéramos bien que sí sirve. Ese es el significado de la resurrección para los cristianos, los que confiamos en el perdón de nuestros pecados por lo que pasó en la cruz, porque ese pago sí fue efectivo. Pero hay algo más también para los cristianos, ¿sí? La resurrección de Cristo me asegura mi propia resurrección.
Ayer que tuvimos estudio allá en Santa Fe, una de las señoras que estaba ahí preguntó acerca de la muerte y acerca de, bueno, qué pasa con mi cuerpo y qué va a pasar y todo esto, ¿no? Y estábamos explicando que los muertos resucitarán porque Cristo resucitó. ¿Sí? Me asegura mi resurrección. Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y vemos Primera de Tesalonicenses 4:16, 2 libritos más adelante, 4:16 de Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el versículo 4:16. Aún Job, el libro más antiguo de la Biblia, 2000 años antes de Cristo, Job habla de su resurrección. Job, ¿dónde está esto? Job 19, 25 y 26. Job en medio de la Biblia. Job 25. Perdón, Job 19. Job 19, 25. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sí? Entonces él está hablando de su propia resurrección. ¿Sí? Bueno, pues es una gran esperanza para nosotros de que lo que pasa aquí en la tierra es solamente un preludio de la verdadera vida que tendremos después. Y que la muerte no es el final de todo, al contrario, ¿sí? Es solamente la transición a la verdadera vida. Y nosotros resucitaremos. Primero estaremos con Cristo en espíritu, pero vendrá el día de la resurrección en donde el espíritu se unirá nuevamente a un cuerpo glorioso, transformado, y estaremos con Cristo por siempre. ¿Sí? Hay otros versículos aquí. Oseas 13:14 me gusta, es muy bonito. Oseas 13:14, un versículo que yo uso mucho. Oseas 13:14, la última parte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Dice Dios. Dios mismo va a destruir a la muerte. No habrá más muerte en aquel día. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Una gran promesa de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte. Apocalipsis 21:4. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces la resurrección me asegura de la victoria final sobre la muerte, en donde yo mismo resucitaré. Bueno, esto es con respecto entonces a los
a los cristianos. Hemos visto lo que significa la resurrección con respecto a Cristo. Hemos visto lo que significa la resurrección con respecto a los cristianos. Número 3, vamos a ver lo que significa la resurrección con respecto a los no cristianos, a aquellos que no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿Qué significa la resurrección para ellos? Bueno, pues Dios levantó de los muertos a Cristo para que vean la infinita misericordia de Dios. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de infinita misericordia y quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y la resurrección es una prueba más de cuánto ama Dios al hombre y quiere que se convierta. Hechos 5, 30 y 31. Como que es un mensaje de Dios. Ven a mí, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo estoy dispuesto a hacer. Hechos 5, 30 y 31. Dios, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una persona que medita y ve la resurrección de Cristo debe de atraerlo a tener a Cristo como el Señor de su vida. Yo voy a Cristo porque imagínate, mira lo que Cristo hizo a mi favor. Yo quiero venir a Cristo. Entonces es un mensaje realmente para las personas que no tienen a Cristo. Que a pesar de ser pecadores, Dios les da la oportunidad de entrar al cielo a costa del pago que Él mismo hace. ¿Sí? Yo quiero que todos se vayan al cielo, sé que no entraría nunca, yo pago para que aquellos que acepten ese pago sí entren al cielo. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios levanta de los muertos a Jesús también para que todo aquel que no quiere creer sepa que hay un juicio, que el juicio viene. Mira la resurrección, ven a Cristo. ¿No quieres? Mira la resurrección y ve que es un juicio que te espera por no tomarlo para tu vida. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Jesús nos pedirá cuentas. ¿Por qué no creíste? Mira, yo resucité para hacerte ver que esto era muy cierto y deberías de haber puesto atención. Juan 12, 48. Juan 12, 48. El que me rechaza, dice Juan 12, 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Bueno, pues sí hay un juicio venidero ante la muy clara evidencia de la resurrección. ¿Sí? Es más, en aquel día realmente Dios tendrá un juicio justo. Dios es justo.
el juicio final no habrá tiempo, entonces no hay ninguna prisa. Cada persona podrá presentar su defensa ante Dios de por qué él no debe de ser condenado. Pero dice la Biblia que toda boca se cerrará. No habrá nada que decir. Mira todo lo que hice, mira qué fácil te la puse. Mira la resurrección de entre los muertos. Y tú no quisiste. Y quisiste vivir mejor en tus propios pecados. Y ahora que hay un juicio aquí, ¿qué tienes que decir por ti mismo? No habrá nada que decir. Hebreos 10, 26 al 31, unos versículos muy fuertes de juicio. Frecuentemente nosotros estamos hablando del gran amor de Dios, pero Cristo es una moneda de dos caras, en donde de un lado está el amor de Dios, pero del otro lado está el juicio de Dios, para aquellos que no aceptan el amor de Dios. Hebreos 10, 26 al 31, versículos fuertes, Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pues cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Allí en la Divina Comedia de Dante Alighieri, bueno, fue un libro muy famoso allá en 1200 y pico, en donde describe lo que pasa en el infierno, y ahí Satanás es el rey del infierno, pues atormentando a todo el mundo, pero está equivocado. Satanás será el más atormentado. ¿Y quién será el rey del infierno? Pues Dios mismo. Dios mismo estará allí, ¿verdad? En un juicio terrible, cuando las cosas pueden ser tan sencillas como Él las ha puesto. Muy bien, pues entonces hemos visto cómo la resurrección tiene un significado para Cristo, tiene un significado para aquellos que siguen a Cristo, tiene un significado para aquellos que no siguen a Cristo. Número 4, falta una, que pues a lo mejor es la más importante y la más bonita. El significado de la resurrección de Cristo para mí, ya individualmente. ¿Sí? En mi vida diaria, ¿qué significa la resurrección de Cristo? Desde el punto de vista práctico del día de hoy. Bueno, tú que has recibido a Cristo en tu corazón, que le has hecho el Señor y dueño de tu vida, quiero preguntarte qué diferencia ha hecho la resurrección de Cristo en tu vida diaria. ¿Sí sabes por qué, Carlos? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué diferencia tiene que hacer la resurrección de Cristo en mi vida? Bueno, la resurrección de Cristo significa una palabra. Salvación. ¿Ah? Salvación. Más que eso. Además, ya después de Vida salvación. nueva, ¿no? ¿Ah? Vida nueva. Victoria. Vida nueva. Yo puedo ahora tener victoria en mi vida diaria. No me digas
que tú no puedes con eso con el cual tú has estado padeciendo y luchando. Y dices, no, es que yo no puedo con eso, pero ¿cómo? Si Cristo pudo con la muerte, ¿tú no puedes con el cigarro? Si Cristo pudo con la muerte, ¿no puedes tú con esto o con aquello? ¿Qué pasó? No me digas eso. La resurrección de Cristo significa para ti, para mí, victoria. Victoria en mi vida diaria, en donde yo puedo superar aquellas cosas que me tienen todavía atado a esto o aquello, que no debería de tenerme atado. ¿Por qué no debería de tenerme atado? Porque dice el versículo así, bueno, primero, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces el pecado, como diría un mexicano, ya no me hace cosquillas. ¿No? Ya puedo. Claro que es poderoso, claro que es fuerte, claro que viene y me tienta. Claro que en mi carne puedo fácilmente caer. Pero yo tengo el poder de la resurrección. Yo tengo la victoria total. No me digas que no puedo. ¿No? Hay cosas que en mi vida de repente están así, que espérame tantito, ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Entonces, ¿tú no puedes con eso o qué? No, yo no puedo con eso. Pero Cristo sí. No me digas que Cristo no puede con eso. Entonces, la resurrección de Cristo en mi vida personal significa victoria. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Vamos a ver qué dice. Romanos 6:14. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado antes era mi Señor. El pecado antes hacía conmigo lo que le daba la gana. Y yo estaba totalmente sujeto a él, aprisionado, sin tener ninguna salida. Con Cristo, Él me abre la puerta. Me dice, salte, Carlos. Aquí ya no, el pecado ya no es Señor de tu vida. Tú puedes con Él. Cualquiera que sea sus manifestaciones, no importa. Eso le da mucha fuerza. Y eso es lo que la resurrección debe significar para mi vida mía. Tú eres más que vencedor por el Cristo que has recibido y que venció la muerte. Toda persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador tiene poder para participar de esa victoria de la resurrección de Cristo. Somos libres, pues, de ese terrible enemigo llamado pecado. Entonces, Diego, tú no debes de pecar más, nunca más. No, ¿verdad? No, porque soy humano, espérame. O sea, creo que peco menos que antes, creo que mi vida está más limpia, pero yo no puedo decir que mi vida es perfecta, no. Pero ya tengo la herramienta para no pecar. Y cuando llegase a pecar, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Ya tengo abogado que va ante el Padre. Cuando el acusador va ante Dios y dice, ¿ya viste a Diego? Pues no, que es muy cristiano. Se agarró a patadas allá afuera en la esquina con no sé quién y le dio 3 balazos al otro cuarto. ¿Cómo? No. ¿Juan qué? Juan, primera de Juan. Primera de Juan. Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Nosotros pecamos, el cristiano peca ciertamente, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado.
Yo me puedo caer, pero no vivo caído. Me levanto y pido perdón y vámonos otra vez, vámonos. Muy diferente a lo que es el no cristiano. El cristiano ahí vive. Ese es el hábito de su vida. No puede salir de ahí. Entonces sí tengo victoria. Dios quiere que yo tenga victoria. Esa es la gran diferencia que hace el poder de la resurrección en tu vida. La vida abundante, la vida de triunfo, de victoria de Jesús, puede y debe ser una realidad en tu vida. Y tú le pides a Dios, Dios, pues, mira, estoy aquí, pero llévame aquí, y luego llévame aquí, y luego llévame acá. Y cada día puedo tener más y más fuerza, más y más victoria. Eso es lo que Dios quiere como resultado de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Yo te invito pues a que el poder de la resurrección de Jesús sea una realidad en tu vida diaria y que lo estés experimentando hoy, ayer, y que vayas realmente triunfando como cristiano que tú eres. En la manera como reaccionas, la manera como hablas, la manera como piensas, la manera como te vistes, la manera como te comportas con los demás, las prioridades de tu vida, todo eso te lleva a que inclusive la gente lo ve, que somos diferentes. Es la resurrección de Cristo en mi vida. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle a Cristo, ¿no? Y el poder de su resurrección. Yo quiero tener el poder de resurrección. ¿Ya la tienes? Pues el día que recibiste a Cristo, ¿a quién recibiste? ¿A un Cristo muerto o a un Cristo resucitado? ¿Verdad? Pues no me gusta que las señoras lleven ahí su cruz. Aquí a veces veo que traen una cruz, ¿no? Muy bonita, de oro y no sé cuánto. Pero eso me habla de derrota. Cristo murió, Cristo estuvo allí en una cruz, pero ya no está allí. Inclusive el símbolo del cristianismo no es una cruz, ¿no? Porque no queremos que inspire derrota. Más bien, bueno, utilizan el pescado, de pescador de hombres, pero realmente es un Cristo vivo, es un Cristo triunfante, es un Cristo resucitado. Tenemos un disco muy bonito de himnos triunfantes y todos los estrofas, esos himnos son himnos gloriosos. Es un disco que tenemos que lo sacó la Filarmónica de Londres con no sé qué tantos coros y cuántos maravillosos está ese disco. Me gusta mucho, tiene 80 y tantos himnos tradicionales de todos los tiempos, poderosísimos. Te pones a ver qué dicen esos himnos. La resurrección de Cristo, victoria, fuerza, seguridad, ¿no? De ninguna manera derrota. Tenía que morir por mí, pero ya no está allí, ¿sí? Entonces Dios quiere que tú tengas la resurrección de Cristo en tu vida diaria. Y cada año, pues bueno, nos recordamos estas fechas, recalcamos, sí, yo puedo tener victoria. ¿Qué me pasa con lo que hice ayer? ¿Qué me pasa? No, Dios, dame la victoria. Yo soy una persona victoriosa, más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Bueno, pues eso es la resurrección de Cristo. ¿Sí? El gran triunfo del cristianismo. Ahí tengo yo, cuando yo trabajaba ahí en Carrier, en mi escritorio, ya ves cómo las personas ponen su nombre ahí en el escritorio, ¿no? Señor, don, doctor, titulado, graduado, ciencias, no sé qué, triples, ahí pone su nombre. Yo hice de muy chiquito y dice Cristo
¿por qué lo tienes ahí? Y bueno, ya le explica yo, porque Cristo vive, Cristo está súper vivo. Lo vemos en nuestra vida diaria. Muy bien, pues vamos a tener un día de campo, el 14 de abril. Ojalá y todos se apunten, por favor. Desde este domingo, el 8. Y sí necesito tu confirmación para que sepamos cuántas personas van a ir. Llevas tus propias tortas, vamos a estar ahí de 11 a 4, jugamos y cantamos, y va a haber una predicación, y van a ir diferentes grupos, tenemos, no sé, 200, no sé cuántas personas. Ojalá y tú puedas estar con tus hijos, con tus nietos, con tus allegados. Vamos invitando a personas, 14 de abril, domingo, para celebrar nuestro cristianismo, un cristianismo de gran victoria. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias de poder arraigarnos en esta gran victoria tuya al ser cristianos. Al estar en tu ejército, al ser tuyo, Señor. Y solamente te pedimos que podamos pues pasar el mensaje a otros. Con nuestra vida, con nuestra boca, decirles que sí hay victoria, que no es una vida de total desgracia y de gran sufrimiento, es una vida de victoria con Cristo, y que deben pues venir a Cristo para tenerlo ellos también. Gracias por alentarnos con este mensaje tan grande de resurrección. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.